Capítulo 5. Desarrollo de las facultades morales e intelectuales en los tiempos primitivos y en los civilizados. Los asuntos que debo tratar en este capítulo, aunque solo de una manera incompleta y en fragmentos, ofrecen el mayor interés. M. Wallace, en un estudio admirable, admite que, después de haber adquirido parcialmente las cualidades intelectuales y morales que los distinguen de los animales inferiores, el hombre ha debido ser muy susceptible de modificar su estructura corporal por la selección natural o por otros medios, ya que sus facultades lo ponen en estado de conservar, en armonía con un universo que cambia continuamente, un cuerpo que no cambia. El hombre tiene el gran poder de adaptar sus hábitos a nuevas condiciones de existencia. Inventa armas, herramientas y diversas estratagemas, con ayuda de las cuales se defiende y provee a su subsistencia. Cuando emigra a un clima más frío, se confecciona vestidos, construye abrigos y enciende fuego. Gracias a este último medio, convierte en buenos alimentos los que de otro modo serían imposibles de digerir. Auxilia de diversas maneras a sus compañeros y prevé los acontecimientos futuros. Ya desde un periodo muy remoto ha debido practicar la división del trabajo. Los animales inferiores deben haber, por otra parte, modificado su conformación corporal para poder subsistir bajo condiciones profundamente diferentes. Ha sido necesario que hayan llegado a ser más fuertes, o a estar armados de dientes o de garras más fuertes para defenderse de sus enemigos, o a disminuir su cuerpo de volumen, a fin de poder escapar más fácilmente al peligro de ser descubiertos. Cuando emigran a un clima más frío, es preciso, o que revistan una capa vellosa más espesa, o que se modifique su constitución, sin lo cual dejarían de existir. Sin embargo, según afirma con razón M. Wallace, el caso es muy distinto en lo concerniente a las facultades morales o intelectuales del hombre. Estas facultades son variables, y tenemos muchos motivos para admitir que sus variaciones tienden a ser hereditarias. Por consiguiente, si otras veces dichas facultades han tenido una gran importancia para el hombre primitivo y sus antecesores simio-humanos, se habrán perfeccionado y progresado por selección natural. No puede ponerse en duda la elevada importancia de las facultades intelectuales, ya que a ellas debe el hombre, sobre todo, su posición preeminente en el mundo. En los estados de sociedad primitivos, los individuos más sagaces, los que han inventado y empleado las mejores armas o lazos y han sabido defenderse mejor, son los que habrán debido producir más numerosa descendencia. Las tribus que contaban entre ellas mayor cantidad de hombres tan bien dotados habrán aumentado, suplantando a las demás. Su número depende, en primer lugar, de los medios de subsistencia, y estos, en parte, de la naturaleza física del país y en mayor grado de las artes que en él se cultiven. Cuando una tribu triunfa y se aumenta, puede acrecentarse todavía más absorbiendo otras tribus. La talla y la fuerza de los hombres de una tribu deben igualmente ser muy importantes para alcanzar la victoria, y esas condiciones dependen mucho de la clase y abundancia de alimentos de que pueden disponer. Los hombres de la Edad de Bronce en Europa fueron reemplazados por una raza más fuerte. A juzgar por las empuñaduras de sus sables, tenían la mano grande, pero su triunfo ha sido probablemente resultado de su superioridad en las artes. Todo lo que sabemos de los salvajes, que ignoran por completo la historia de sus antepasados, y lo que podemos inferir de sus tradiciones y de sus monumentos antiguos, nos muestra que, después de las épocas remotas, unas tribus han alcanzado a suplantar a otras. En todas las regiones civilizadas del globo, sobre las desiertas llanuras de la América y en las islas perdidas en el Océano Pacífico, han sido hallados vestigios y restos de tribus extinguidas u olvidadas. Hoy las naciones civilizadas reemplazan en todas partes a las bárbaras, exceptuando en las regiones donde el clima opone a su paso una barrera mortal, y, si triunfan siempre, lo deben principal, aunque no exclusivamente, a sus artes, productos de su inteligencia. Es, pues, muy probable que las facultades intelectuales del género humano se han perfeccionado gradualmente por selección natural. Sería interesante en grado máximo el descubrir el desarrollo de cada facultad distinta, desde el estado en que se encuentra en los animales inferiores hasta el que alcanza el hombre, pero el realizarlo es muy superior a mis fuerzas y conocimientos. Es necesario notar que, tan pronto como los antecesores del hombre llegaron a ser sociables, lo que probablemente habrá sido pronto, y el progreso de las facultades habrá sido ayudado y modificado de una manera importante, de lo cual solo encontramos vestigios de los animales inferiores, a saber, el principio de imitación, junto con la razón y la experiencia.
Los monos inclínanse sobremanera a la imitación, lo propio que los salvajes más inferiores, y el solo hecho, ya señalado, de que pasado algún tiempo es imposible coger a un animal en un mismo sitio y con una misma clase de lazo, prueba que saben imitar sus precauciones recíprocas, instruidos por la experiencia. Si en una tribu un hombre más sagaz inventaba un lazo o un arma nueva, o cualquier otro medio de ataque o de defensa, el más simple interés, sin el auxilio de un gran raciocinio, impulsaría a los demás individuos a imitar a aquel, y de este modo todos se aprovecharían de ello. Debe también fortalecer en algún grado la inteligencia la práctica habitual de cada nueva arte. Si la nueva invención era importante, la tribu aumentaría de número, se propagaría, y suplantaría a las demás. En una tribu que por este camino haya llegado a ser más numerosa, habría siempre mayor probabilidad en favor del nacimiento de otros individuos superiores e inventivos. Transmitiendo estos a sus hijos su superioridad mental, sería algo mayor la citada probabilidad, y aún más seguramente en una tribu pequeña. Aún en el caso de que no dejasen hijos, sus parientes consanguíneos quedarían en la tribu. Todos los que se dedican a la cría de animales han visto que, conservando y reproduciendo individuos de la familia del animal que en el matadero se ha visto ser más abundante en libras, han obtenido productos que presentaban los caracteres deseados. Pasemos a ocuparnos de las facultades sociales y morales. Para que los hombres primitivos o nuestros antecesores simio-humanos hayan llegado a ser sociables, es necesario que hayan adquirido los mismos sentimientos instintivos que impulsan a los demás animales a vivir en comunidad, y es probable hayan manifestado la misma disposición general. Habrán experimentado inquietud al ser separados de sus compañeros a quienes tuviesen afecto, deben haber advertido el peligro y ayudándose recíprocamente en casos de ataque o de defensa. Todo esto implica cierto grado de simpatía, de fidelidad y de valor. Cualidades sociales de tal naturaleza, cuya importancia para los animales inferiores no puede negar nadie, han de haber sido adquiridas por los antecesores del hombre de la misma manera, es decir, por selección natural, unida al hábito hereditario. Cuando dos tribus de hombres primitivos, habitantes del mismo país, han entrado en competencia, si una de ellas, siendo iguales por ambas las demás circunstancias, contenía un número mayor de individuos valerosos, dispuestos siempre a advertirse el peligro, a ayudarse y a defenderse, no es dudoso que esta tribu ha debido obtener la victoria y vencer a la otra. Conviene no olvidar la gran importancia que la fidelidad y el valor deben tener en las guerras a que continuamente se entregan los salvajes. La superioridad que las tropas subordinadas tienen sobre las hordas, que no lo están, resulta principalmente de la confianza que cada individuo tiene en sus camaradas. La obediencia, como prueba Bajeot, tiene el más alto valor, ya que una forma cualquiera de gobierno es preferible a la anarquía. Los pueblos egoístas y levantiscos están desprovistos de esta coherencia, sin la cual nada es posible. Una tribu que poseyese en grado superior las cualidades presentadas, se extendería y triunfaría sobre las demás, pero, a juzgar por la historia del pasado, también a su vez sería vencida por otra tribu aún mejor dotada que ella. De este modo las cualidades morales y sociales tienden siempre a progresar lentamente y difundirse por el mundo. Pero se preguntará: ¿cómo ha habido, en un principio, dotados de estas cualidades sociales y morales tantos individuos en los límites de una misma tribu? ¿De qué modo se ha elevado el nivel de perfección? Es muy dudoso que los descendientes de padres más bondadosos o más fieles a sus compañeros hayan sido producidos en mayor número que los de los individuos egoístas y pérfidos de la tribu. El individuo que prefiere sacrificar su vida antes que hacer traición a los suyos, no deja tal vez hijos para heredar su noble naturaleza. Los hombres más valientes, que luchan siempre en la vanguardia y exponen su vida por sus semejantes, es más probable que sucumban por lo regular en mayor número que los demás. Apenas parece posible, por lo tanto, admitiendo que solo nos ocupamos de una tribu victoriosa sobre otra, que el número de hombres dotados de estas virtudes o el grado de perfección hayan podido aumentar por selección natural, o sea por sobrevivir el más apto. Aunque las circunstancias que determinan un aumento en el número de hombres bien dotados en una misma tribu sean demasiado complejas para ser seguidas claramente, podemos recordar algunas de las etapas probablemente recorridas. En primer lugar, mejorándose el raciocinio y la previsión de los miembros, cada uno aprende pronto, por experiencia, que, si ayuda a sus semejantes, estos lo ayudarán a su vez. Ya este móvil poco elevado, acostumbrándole a cumplir actos de bondad, podría fortalecer ciertamente el sentimiento de la simpatía que imprime la primera tendencia a la buena acción.
Los hábitos seguidos durante muchas generaciones se encaminan a convertirse en hereditarios. Hay todavía otro y más poderoso estímulo para el desarrollo de las virtudes sociales, la aprobación y la censura de nuestros semejantes. El amor del elogio o el miedo de la infamia debense primitivamente al instinto de la simpatía, el cual se ha adquirido, sin duda, como todos los demás instintos sociales, por selección natural. Excusado, es decir, que no sabemos decir en qué periodo los antecesores del hombre, en el curso de su desarrollo, han llegado a ser capaces del sentimiento que los impulsa a ser afectados por el elogio y la censura de sus semejantes. Sin embargo, los perros mismos son sensibles al estímulo, al elogio, a la reprobación. Que los salvajes más groseros experimentan el sentimiento de la gloria, pruébalo evidentemente la importancia que conceden a la conservación de los trofeos, frutos de sus proezas, su jactancia extremada y los excesivos cuidados que se toman para adornar y embellecer a su modo su cuerpo. Tales costumbres no tendrían razón de ser si no hiciesen caso alguno de la opinión de sus camaradas. Podemos admitir que, ya en una época muy remota, el hombre primitivo podía sentir la influencia del elogio y de la reprobación de sus semejantes. Es evidente que los miembros de la misma tribu debían aprobar toda conducta que les pareciese favorable al bien general y reprobar la que les perjudicase. Hacer el bien a los demás, hacer con los otros lo que quieras que te hagan ellos, es la piedra fundamental del edificio de la moral. Es imposible disminuir la importancia que el amor al elogio y el miedo a la reprobación han debido tener, aún en tiempos muy atrasados. El hombre a quien un sentimiento profundo e instintivo no impulsa a sacrificar su vida por el bien ajeno podía, con todo, ser movido a realizar parecidos actos por su sentimiento ambicioso de gloria, para excitar con un ejemplo el mismo deseo de otros, fortaleciendo así, por la práctica, la noble necesidad de la admiración. Con tales actos favorecía más a la tribu que dejando en ella una prole numerosa heredará de su grande y orgulloso carácter. Un aumento de experiencia y de raciocinio permite al hombre comprender las más lejanas consecuencias de sus acciones, y las virtudes personales, como la temperancia, la castidad, etc., que eran desconocidas en los primeros periodos, acaban por ser apreciadas y aún tenidas como sagradas. No necesito repetir lo que sobre este particular he escrito en el capítulo 3. Lo que constituye en conjunto nuestro sentido moral o conciencia es un sentimiento complicado que nace de los instintos sociales, está principalmente dirigido por la aprobación de nuestros semejantes, lo reglamenta la razón, el interés y, en tiempos más recientes, los sentimientos religiosos, y lo fortalece la instrucción y el hábito. Es preciso no olvidar que, aunque un grado muy elevado de moralidad no da a cada individuo y a sus hijos sino pocas o nulas ventajas sobre los demás hombres de la misma tribu, todo progreso aportado al nivel medio de la moralidad y un aumento en el número de los individuos bien dotados bajo este aspecto, procurarían positivamente a esta tribu una ventaja sobre otra cualquiera. No cabe duda alguna de que una tribu que comprenda muchos miembros llenos de un gran espíritu de patriotismo, de fidelidad, de obediencia, de valor y de simpatía, prestos a auxiliarse mutuamente y a sacrificarse al bien común, triunfará sobre la gran mayoría de las demás, realizándose una selección natural. En todos los tiempos y en el mundo entero unas tribus han suplantado a otras, y siendo la moralidad uno de los elementos para alcanzar la victoria, el número de los hombres en quienes se eleva el nivel moral tiende siempre a aumentar. Es difícil determinar, sin embargo, por qué una tribu dada habrá logrado elevarse, con preferencia a otra, en la escala de la civilización. Muchos salvajes se encuentran en las mismas condiciones en que se hallaban cuando fueron descubiertos hace algunos siglos. Conforme ha hecho observar M. Bagehot, nos inclinamos a considerar el progreso como una regla normal de la sociedad humana, pero la historia refuta esta opinión. De ella no tenían la menor idea los antiguos, como no la tienen las naciones actuales del Oriente. Según otra autoridad, M. Men, la mayor parte de la humanidad no ha demostrado nunca ningún deseo de ver mejorar sus instituciones civiles. El progreso parece depender de un gran número de condiciones favorables, demasiado complicadas para ser seguidas. ¿Has notado, con todo, que un clima frío ha favorecido y casi ha sido indispensable al logro de este resultado, impulsando a la industria y a las diversas artes? Los esquimales, bajo la presión de la dura necesidad, han llegado a hacer muchas invenciones ingeniosas, pero el rigor excesivo de su clima ha impedido, en cambio, su progreso continuo. Los hábitos nómadas del hombre, tanto en las vastas llanuras como en los espesos bosques de los trópicos, y en el litoral, le han sido en todos los casos altamente perjudiciales. Cuando tuve ocasión de observar los habitantes bárbaros de la Tierra del Fuego, quedé sorprendido
sorprendido al ver en cuánta manera la posesión de una propiedad, de un hogar fijo y la unión de muchas familias bajo un jefe, son las condiciones necesarias e indispensables de la civilización. Estos hábitos más tranquilos reclaman el cultivo del suelo, y los primeros pasos dados en el camino de la agricultura deben haber resultado probablemente de una casualidad, como la de ver las simientes de un árbol frutal caer sobre un terreno favorable y producir una variedad más hermosa. Sea como fuere, el problema relativo a los primeros pasos que los salvajes han dado hacia la civilización, es todavía de resolución muy difícil. La selección natural en su acción sobre las naciones civilizadas. En el anterior capítulo y en el principio del presente he considerado los progresos efectuados por el hombre, a partir de la condición primitiva simio humana, hasta su estado actual en los países en que todavía el hombre se encuentra en estado salvaje. Creo debe añadir aquí algunas observaciones relativas a la acción de la selección natural sobre las naciones civilizadas. Este asunto ha sido muy bien discutido por M.R. Gray, y anteriormente por Wallace y Galton. La mayor parte de mis observaciones están tomadas de estos autores. Entre los salvajes, los individuos de cuerpo o espíritu débil, son eliminados prontamente, y los que sobreviven se distinguen ordinariamente por su vigorosa salud. Los hombres civilizados nos esforzamos para detener la marcha de la eliminación, construimos asilos para los idiotas y los enfermos, legislamos la mendicidad, y despliegan nuestros médicos toda su sagacidad para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo. Abundan las razones para creer que la vacuna ha preservado a millares de personas que, a causa de la debilidad de su constitución, hubieran sucumbido a los ataques variolosos. Aprovechando tales medios, los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie. Todos los que se han ocupado en la reproducción de los animales domésticos, pueden calcular cuán perjudicial debe ser el último hecho a la raza humana. Sorprende el ver de qué modo la falta de cuidado, o tan solo los cuidados mal dirigidos, pueden arrastrar a una rápida degeneración a una raza doméstica, y exceptuando los casos relativos al hombre mismo, nadie es bastante ignorante para permitir que se reproduzcan sus animales más defectuosos. Los socorros que nos inclinamos a dar a los seres enfermizos son principalmente un resultado accesorio del instinto simpático, adquirido originariamente como formando parte de los instintos sociales, y que sucesivamente ha ido siendo más compasivo y extendiéndose más. Aunque a ello nos obligasen razones perentorias, no podríamos reprimir nuestra simpatía sin sentirnos acerbamente heridos en la parte más noble de nuestra naturaleza. Indiferente e insensible, practica el médico una operación quirúrgica, pero se muestra así porque sabe que se trata de la salud de un paciente, solo por una ventaja fortuita no atenderíamos intencionalmente al socorro de los seres raquíticos y enfermizos, pero en cambio nos resultaría de ello un perjuicio moral positivo y duradero. Por lo tanto, debemos admitir sin protestar los efectos malos a todas luces que resultan de la supervivencia y de la propagación de los individuos enfermizos, ya que están atenuados por el hecho de que los miembros demasiado débiles e inferiores de la sociedad se casan menos fácilmente que los sanos. Este freno podría llegar a tener una eficacia real si los débiles de cuerpo y espíritu se abstuviesen del matrimonio, cosa más de desear que de esperar. En todos los países civilizados el hombre acumula su propiedad y la transmite a sus hijos. De ello resulta que no todos los hijos, en un país, parten de un punto mismo al emprender el camino de la lucha, a cuyo término se encuentra la victoria, pero este mal está compensado por el hecho de que, sin la acumulación de los capitales, las artes no progresan, y principalmente por la acción de estas. Las razas civilizadas han extendido y extienden hoy por todas partes su dominio, reemplazando a las razas inferiores. La acumulación moderna de la fortuna no causa ningún retardo a la marcha de la selección natural. Cuando un hombre pobre llega a ser rico, sus hijos se dedican a oficios y profesiones en los que no deja de ejercerse la lucha, y tienen más probabilidad de triunfar los individuos más favorecidos desde el punto de vista del cuerpo o del espíritu. La existencia de una clase de hombres que no están obligados a ganar su subsistencia con el trabajo material tiene una importancia inapreciable, porque quedan encargados de todo el trabajo intelectual superior, del que dependen principalmente los progresos materiales de toda clase, a la par que otras ventajas de orden más elevado. Una fortuna considerable tiende, sin duda, a transformar al hombre en un vago inútil, pero su número es siempre reducido, porque, a consecuencia de cierto grado de eliminación, vemos cada día personas ricas insensatas y de una conducta desarreglada que disipan todos sus bienes. El mayorazgo con sustitución de bienes es un perjuicio más directo, por más que en otras épocas haya constituido una ventaja, creando una clase dominante.
Los primogénitos, aunque sean débiles de cuerpo o de espíritu, generalmente se casan, mientras muchas veces no lo realizan así los demás hijos, por más que sean de buenas condiciones físicas e intelectuales. Los primogénitos, por indignos que sean, no pueden derrochar su fortuna. Los hombres ricos por derecho de primogenitura pueden escoger de generación en generación por esposas las mujeres más bellas y más encantadoras, y probablemente las que estén dotadas a la par de una buena constitución física y actividad intelectual. Sean cuales fueren las consecuencias perjudiciales de la conservación continua de la misma línea de descendencia sin ninguna selección, están atenuadas por los hombres de elevado rango, que, tratando de acrecentar siempre su fortuna y su poder, lo consiguen casándose con herederas. Pero las hijas únicas hállanse expuestas, como lo ha probado M. Galton, a ser estériles, lo que, interrumpiendo continuamente la línea directa de las familias nobles, traspasa la fortuna a alguna rama lateral, la cual, desgraciadamente, no está determinada por superioridad de ninguna especie. Aunque la civilización se oponga algunas veces del modo citado a la selección natural, favorece, por otra parte, aparentemente, el mejor desarrollo del cuerpo por el mejoramiento de la alimentación y la exención de fatigas corporales penosas. Así, al menos, puede inferirse de que en todas partes donde han sido comparados los hombres civilizados con los salvajes han sido encontrados aquellos físicamente más fuertes. Parecen también poder resistir las fatigas y privaciones, como lo han probado muchas expediciones aventureras y atrevidas. Pasemos a examinar ahora las facultades intelectuales aisladamente. Si en cada grado social se reuniesen los individuos en dos grupos iguales, incluyendo en el uno todos los que fuesen intelectualmente superiores, y en el otro los que lo fuesen menos, no es dudoso que los primeros tendrían más éxito en todas sus empresas y educarían más hijos. Hasta en las situaciones inferiores de la vida, la habilidad y el talento ofrecen cierta ventaja, aunque en muchas ocupaciones debe estar muy reducida, a causa de la gran división del trabajo. Por lo tanto, se observaría en las naciones civilizadas alguna tendencia al aumento del número y a la elevación del nivel de los que tendrían más capacidad intelectual. No pretendo afirmar con esto que esta tendencia no puede ser contrabalanceada por otras circunstancias, tales como la multiplicación de los individuos indolentes y poco previsores, pero el talento, aun para estos últimos, debe ser ventajoso. A menudo se opone a estas ideas el hecho de que los hombres más eminentes que han aparecido no han dejado hijos que heredasen su gran inteligencia. M. Galton dice, siento no poder resolver la cuestión de si y hasta qué punto los grandes genios, hombres y mujeres, son estériles. Pero he probado que esto no es el caso de los hombres eminentes. Los grandes legisladores, los fundadores de religiones bienhechoras, los filósofos y hombres científicos, han contribuido mucho más a los progresos de la humanidad con sus obras que no lo harían dejando una numerosa prole. En lo que concierne a las conformaciones físicas, lo que determina el mejoramiento de una especie es la selección de los individuos mejor dotados, la eliminación de los que lo están menos, pero no la conservación de anomalías raras y pronunciadas. Lo mismo sucede con las facultades intelectuales, los hombres más inteligentes en todas las categorías sociales llevan ventaja sobre los ignorantes, y tienden, por lo tanto, a aumentar numéricamente, si no se presentan otros obstáculos. Cuando en una nación se ha elevado el nivel intelectual y ha aumentado el número de los hombres ilustrados, es fácil se vean aparecer más a menudo que antes hombres de genio, según un promedio indicado por M. Galton deducido de la ley de desviación. En lo que se refiere a las cualidades morales, progresan siempre desde el punto de vista de alguna eliminación de las disposiciones nocivas, aun en las naciones más civilizadas. Los malhechores son ejecutados o encarcelados durante mucho tiempo, lo cual les impide transmitir libremente sus malas cualidades. Los locos y los hipocondríacos, o viven en reclusión, o acaban muchas veces por suicidarse. Los hombres pendencieros y de carácter violento encuentran a menudo una temprana muerte, y los que, demasiado bulliciosos, no pueden ser constantes en ninguna ocupación, resto de barbarie que es un gran obstáculo a la civilización, suelen emigrar a nuevos países, donde se convierten en activos trabajadores. La intemperancia es tan destructiva que, a la edad de 30 años, la probabilidad de vida para los intemperantes es solo de 13,8 años, mientras que se eleva a 40,59 para el obrero del campo, inglés, de la misma edad. Las mujeres de costumbres disolutas tienen pocos hijos, los hombres parecidos raramente se casan, ambos sufren continuas enfermedades.
En la reproducción de los animales domésticos, la eliminación de los individuos, por otra parte poco numerosos, que se presentan decididamente inferiores, constituye uno de los mayores elementos de éxito. Esto es sobremanera cierto en los caracteres que tienden a reaparecer por regresión, tales como el color negro en el carnero, y en la humanidad tal vez algunas malas inclinaciones, que a veces, y sin causa aparente, reaparecen en las familias, serán regresiones hacia un estado salvaje, del que no nos encontramos separados por un número demasiado grande de generaciones. En tanto que solo se trata de un nivel elevado de moralidad y de un número creciente de hombres bien dotados de ella, en las naciones civilizadas la selección solo parece obrar débilmente, por más que a ella se debe la primera adquisición de los instintos sociales. Tratando de las razas inferiores, me he detenido bastante en las causas que provocan el progreso de la moralidad, que son, la aprobación de nuestros iguales, el fortalecimiento de nuestras simpatías por el hábito, el ejemplo y la imitación, el raciocinio, la experiencia y el interés individual, la instrucción en la juventud y los sentimientos religiosos. En las sociedades civilizadas existe un importante obstáculo que impide el aumento de los hombres de una clase superior, sobre el cual han insistido principalmente M. Gregg y M. Galton, a saber, que los pobres y los indolentes, a menudo degradados por el vicio, se casan invariablemente muy pronto, mientras que las personas prudentes y económicas se casan tarde, para poder procurarse mejor su subsistencia y la de sus hijos. Los que se casan pronto producen, en un periodo dado, no solo mayor número de generaciones, sino también, como ha establecido el Dr. Duncan, muchos más hijos. Además, los hijos nacidos de madres en la flor de su edad son mayores y de más peso, y por lo tanto, probablemente más vigorosos, que los que nacen en otros periodos. De esto resulta que los individuos perezosos, degradados y a menudo viciosos, tienden a aumentar más rápidamente que los que son más prudentes y ordinariamente más razonables. He aquí lo que sobre este particular dice M. Gregg: el irlandés, sucio, inepto, poco ambicioso, se multiplica como el conejo; el escocés, frugal, previsor, respetuoso consigo mismo y noblemente ambicioso, de una moralidad rígida, espiritualista en su fe, sagaz e inteligente, pasa sus más bellos años luchando con el celibato. Se casa tarde y deja pocos descendientes. Suponiendo que un país primitivo estuviese poblado de 1000 sajones y 1000 celtas, al cabo de 12 generaciones los 5/6 de la población serían celtas, pero los 5/6 del aseo, del poder y de la inteligencia pertenecerían a la sexta parte de la población que hubiese quedado sajona. En la eterna lucha por la existencia, la raza inferior y la menos favorecida sería la que hubiese prevalecido, y no a causa de sus buenas cualidades, sino de sus defectos. Esta tendencia a una marcha descendente encuentra, empero, algunos obstáculos. Hemos visto que la intemperancia causa una elevada cifra de mortalidad y que el desarreglo de las costumbres perjudica a la propagación. Las clases más pobres se condensan excesivamente en los grandes centros de población, y el Dr. Stark, basándose en estadísticas de 10 años en Escocia, ha podido afirmar que, para todas las edades, la mortalidad es más considerable en las ciudades que en los distritos rurales, y que, durante los 5 primeros años de la vida, la cifra de la mortalidad urbana es casi exactamente doble de la de los campos. Comprendiendo estos datos lo mismo a los ricos que a los pobres, no es dudoso el que fuese necesario un número doble de nacimiento para mantener la cifra de los habitantes pobres de las ciudades a la altura de la de los campos. El casamiento en una edad prematura es muy perjudicial a las mujeres, porque se ha visto que en Francia, mueren durante el año doble número de mujeres casadas antes de los 20 años que de solteras. La mortalidad de los maridos menores de 20 años es también considerable, pero la causa del hecho es dudosa. Finalmente, si los hombres que aplazan prudentemente su casamiento hasta que puedan subvenir convenientemente a las necesidades de la familia escogiesen, como lo hacen a menudo, a mujeres en la flor de la edad, solo disminuiría ligeramente la tasa de aumento en la mejor clase. En vista de una inmensa colección de documentos estadísticos recogidos en Francia en 1853, se ha podido sentar que en este país los solteros comprendidos entre los 20 y 24 años mueren en una proporción mayor que los casados. Por ejemplo, la proporción de solteros que mueren entre los 20 y 30 años era anualmente la de 11,3 por 1000, para los casados de la misma edad, solo era de 6,5 por 1000. La misma ley se ha encontrado exacta durante los años 1863 y 1864 para la población entera, mayor de 20 años, en Escocia. De modo que la mortalidad de los solteros de 20 a 30 años era anualmente de 14,97 por 1000, y entre los casados, solo de 7,24 por 1000, es decir, menos de la mitad.
A propósito de esto, dice el Dr. Stark, el celibato es más perjudicial a la vida que los oficios más antihigiénicos o que la residencia en una casa o distrito insalubre que nunca se hubiese intentado sanear. Considera que la disminución de la mortalidad es un resultado directo del matrimonio y de las costumbres domésticas más regulares que acompañan a este estado. Admite, con todo, que las clases intemperantes, disolutas y criminales, cuya vida es corta, por lo común, no se casan, y tampoco tratan mucho de contraer matrimonio o lo consiguen los hombres enfermizos de una constitución débil o atacados por alguna enfermedad grave, corporal o intelectual. El Dr. Stark parece haberse inclinado a afirmar que el matrimonio es en sí mismo una causa de longevidad, por haber encontrado que los hombres casados viejos tenían desde este punto de vista una señalada ventaja sobre los solteros de la misma avanzada edad, pero todos hemos visto ejemplos de hombres que, de una salud débil cuando jóvenes, no se han casado, y con todo, han alcanzado una edad avanzada, aunque continuando en su primer estado, y teniendo, por consiguiente, menos probabilidades de vida. Otra circunstancia notable, que parece venir a confirmar la conclusión de Stark, es la de que en Francia los viudos y las viudas, comparados a los casados, experimentan una mortalidad muy notable, aunque el Dr. Farr la atribuye a la pobreza, a las costumbres perjudiciales que pueden resultar de la ruptura de los lazos de familia, y a la tristeza. En resumen, podemos admitir con el Dr. Farr que la menor mortalidad de las personas casadas, comparada con la de las que viven en el celibato, que parece ser una ley general, es debida principalmente a la eliminación constante de los tipos imperfectos y a la selección hábil de los mejores individuos en cada generación sucesiva, ya que la selección solo se enlaza con el estado del matrimonio e influye sobre todas las cualidades corporales, intelectuales y morales. Podemos, pues, inferir que los hombres sanos que, por prudencia, continúan por un espacio de tiempo solteros, no por esto experimentan una tasa de mortalidad más elevada. Si los diversos obstáculos que hemos detallado en los dos últimos párrafos y otros aún tal vez desconocidos, no impiden en algún modo que los miembros indolentes, viciosos o inferiores de otra manera de la sociedad aumenten en una proporción más rápida que los superiores, la nación retrocederá, como con demasiada frecuencia se ha visto en la historia. Difícil en grado sumo es el aceptar la causa por la que una nación llega a ser más poderosa y se extiende en mayor escala que otra, o la por qué una misma nación progresa más en unas que otras épocas. Solo podemos decir que tal hecho depende de un aumento de población, del número de hombres dotados de altas facultades intelectuales y morales, como también de su nivel de perfección. La conformación corporal, descartando la correspondencia necesaria entre el vigor del cuerpo y el de la inteligencia, parece ejercer muy poca influencia. Algunos autores se han adelantado hasta afirmar que, siendo ventajosas a una nación las elevadas aptitudes intelectuales, los antiguos griegos, que bajo ciertos aspectos se han elevado más que ninguna otra raza, habrían debido elevarse todavía más en la serie, aumentar en número y poblar la Europa entera, si la fuerza de la selección natural hubiese sido verdadera. Este argumento encierra una suposición tácita, hecha tan frecuentemente a propósito de las conformaciones corporales, la de que existiría una tendencia innata al desarrollo continuo del espíritu y del cuerpo. Pero toda especie de selección progresiva depende del concurso de un gran número de circunstancias favorables. La selección natural obra siempre tan solo de una manera experimental. Individuos y razas que han adquirido ventajas innegables han podido, con todo, sucumbir por la carencia de otros caracteres. Los antiguos griegos pueden haber retrogradado a causa de faltar la cohesión entre sus pequeños y numerosos estados, a causa de la poca extensión del país entero, de la práctica de la esclavitud o de un excesivo sensualismo, porque solo han sucumbido cuando llegaron a enervarse y corromperse hasta la médula de los huesos. Las naciones de la Europa occidental, que en la actualidad sobrepujan tan considerablemente a sus antecesores salvajes y se encuentran al frente de la civilización, deben poco o nada de su superioridad a la herencia directa de los antiguos griegos, por más que hayan de estar agradecidas a las obras escritas por este pueblo admirable. ¿Quién puede decir positivamente por qué la nación española, tan preponderante en otros tiempos, ha quedado tan atrasada en la vía del progreso? El súbito despertar de las naciones europeas de las épocas más atrasadas es también un problema de difícil resolución. En esta edad pasada, como hace notar M. Galton, casi todos los hombres distinguidos que se consagraban a la meditación y al cultivo de la inteligencia, no tenían más refugio que la Iglesia, y como ésta exigía el celibato, ejercía de este modo una influencia funestísima sobre cada generación sucesiva. Durante este periodo fue cuando la Inquisición,
con un cuidado extremo, buscaba para quemarlos en los autos de fe, o para encerrarlos en sus calabozos, a los hombres de un espíritu más independiente y más atrevido. Solamente en España los hombres que formaban la parte más selecta de la nación, los que dudaban o interrogaban, porque sin la duda no hay progreso, fueron eliminados, durante 3 siglos, a razón de 1 millar por año. El mal que ha causado así la Iglesia Católica es incalculable, aunque sin duda, hasta cierto punto, ha sido contrabalanceado de otro modo. A pesar de esto, la Europa ha progresado con una rapidez incomparable. Las ventajas notables que sobre los individuos de otras naciones europeas han tenido los ingleses como colonizadores, la superioridad evidenciada por la comparación entre los progresos realizados por los canadienses de origen inglés y francés, se han atribuido a su energía emprendedora y audaz, pero, ¿quién puede decir cómo esta energía ha sido adquirida por los ingleses? Contiene muchos puntos de verdad la opinión de que los maravillosos progresos de los Estados Unidos, como también el carácter de su pueblo, son los resultados de la selección natural de los hombres más atrevidos, enérgicos y emprendedores de todas las partes de Europa que, durante las 10 o 12 últimas generaciones, han emigrado a ese gran país, prosperando rápidamente en él. Mirando hacia el porvenir, no creo exagerada la opinión del reverendo M. Yin que, cuando dice, todas las demás series de acontecimientos, como las que han resultado de la cultura intelectual en Grecia y las que ha ofrecido el Imperio Romano, solo parecen tener objeto y valor cuando se las ensalza, o mejor, cuando se las considera como subsidiarias a la gran corriente de emigración anglosajona dirigida hacia el oeste. Por obscuro que sea el problema del progreso de la civilización, podemos al menos ver que una nación que durante un largo periodo ha producido mayor cantidad de hombres de elevada inteligencia, enérgicos, bravos, patriotas y humanitarios, prevalecerá en general sobre las menos civilizadas. La selección natural resulta de la lucha por la existencia, y esta de la rapidez de la multiplicación. Es posible que no deploremos amargamente, dejando aparte la cuestión de si es con razón, la velocidad con que el hombre tiende a crecer en número, lo que impulsa a las tribus bárbaras a la práctica del infanticidio y otros males, y produce en las naciones civilizadas la miseria abyecta, el celibato y los matrimonios tardíos en las personas previsoras. Debiendo el hombre sufrir los mismos males físicos que los demás animales, no tiene ningún derecho a gozar de inmunidad para aquellos que resultan del combate por la vida. Si no hubiese estado sometido a la selección natural, de seguro nunca se elevara al rango humano. Cuando vemos en muchas partes del globo inmensas superficies de fertilísimo suelo pobladas por algunos salvajes nómadas, pero que serían capaces de albergar y nutrir numerosas familias, podría arguirse que la lucha por la existencia no se ha cumplido con todo el rigor necesario para impulsar al hombre hacia adelante y remontarlo a su nivel más elevado. A juzgar por lo que sabemos del hombre y de todos los animales inferiores, sus facultades intelectuales y morales han ofrecido siempre bastante variedad para que la selección natural pudiese determinar su perfeccionamiento indefinido. Esta progresión reclama a buen seguro el concurso simultáneo de numerosas circunstancias favorables, pero, aún en este caso, podríamos dudar de que hubiesen sido suficientes, sin la condición de una multiplicación rapidísima y del excesivo rigor del combate por la vida que es su consecuencia necesaria. Pruebas de que todas las naciones civilizadas han sido salvajes en otras épocas. Como debemos seguir los grados por los cuales alguna criatura semihumana ha llegado a elevarse lentamente a la categoría humana en un estado más perfecto, no podemos pasar por alto este asunto. Puedo, en cambio, limitarme, ya que lo han tratado tan extensa y notablemente Sir J. Lubbock, M. Taylor, M. Lennon y otros, a dar un resumen de sus resultados. Los argumentos recientemente aducidos por el duque de Argyll, y antes por el arzobispo Batelli, en apoyo de la idea de que el hombre ha aparecido sobre la tierra en el estado de ser civilizado y de que todos los salvajes se han degradado ulteriormente, me parecen débiles al compararlos con los que la parte adversa opone. Indudablemente, muchas naciones han decrecido en civilización y hasta puede haberlas que se hayan abismado de nuevo en una barbarie completa, sin embargo, no he sabido encontrar en ninguna parte la prueba. Es probable que los habitantes de la Tierra del Fuego hayan sido obligados por otras hordas conquistadoras a establecerse en su actual país inhospitalario, y el haberse, como consecuencia, degradado un poco, pero sería difícil probar que han descendido a un grado más inferior que los botocudos, que habitan las más bellas regiones de Brasil. La prueba de que todas las naciones civilizadas descienden de bárbaros, encuéntrase, por una parte, en vestigios evidentes de su inferior condición precedente, que existen aún en sus costumbres, creencias, lenguaje, etc.,
y por otra parte, en hechos que prueban que los salvajes pueden por sí mismos elevarse algunos grados en la escala de la civilización, como realmente lo han cumplido. Las pruebas de la primera clase son muy curiosas, pero no pueden continuarse aquí. Quiero ocuparme de casos como, por ejemplo, el de la numeración, que, según lo prueba de una manera evidente M. Taylor por los nombres usados aún en ciertos lugares, ha tenido su origen contando primero los dedos de una mano, después los de la otra, y finalmente los de los pies. De ello encontramos vestigios en nuestro sistema decimal y en las cifras romanas, que, al llegar a V, cambian en 7, etc., indicando, sin duda, el empleo de la otra mano. Según una gran escuela de filólogos, cuyo número va aumentando, todo lenguaje presenta huellas de su evolución lenta y gradual. Lo mismo sucede con la escritura, cuyas letras son rudimentos de representaciones figuradas. No se puede leer la obra de M. Lehmann sin admitir que casi todas las naciones civilizadas han conservado algunos vestigios de ciertas costumbres bárbaras, tales como el rapto de las mujeres. ¿Qué nación bárbara? Pregunta el mismo autor, ¿se puede citar que haya sido en su principio monógama? La idea primitiva de justicia, tal como nos la ofrece la ley del duelo y otras costumbres de que todavía subsisten rastros, era también muy grosera. Gran número de supersticiones hoy existentes son los restos de antiguas creencias religiosas falsas. La forma religiosa más elevada, la idea de un Dios que aborrece el pecado y ama la justicia, era desconocida en los tiempos primitivos. Pasando a otro género de pruebas, Sir J. Lubbock ha probado que algunos salvajes han progresado recientemente un poco en algunas de sus sencillas artes. Por el curiosísimo relato que hace de las armas, herramientas y artes practicadas por los salvajes en diversas partes del mundo, se ha de admitir forzosamente que todos estos descubrimientos han sido independientes, exceptuando tal vez el arte de encender fuego. Los tahitianos, cuando fueron visitados por primera vez, estaban ya, bajo múltiples aspectos, mucho más adelantados que los habitantes de la mayor parte de las demás islas polinesias. No hay ninguna razón para creer que la elevada cultura de los peruanos y mexicanos fuese debida a un origen extranjero, ya que eran cultivadas muchas plantas indígenas y estaban domesticados algunos animales del país. Una tripulación salida de algún país civilizado que a consecuencia de un naufragio, hubiese arribado a las costas de América, no habría conseguido nada, a juzgar por la poca influencia que ejercen la mayoría de los misionistas, a menos que los indígenas estuviesen ya algo civilizados. Si nos remontamos a una época muy remota de la historia de la Tierra, encontramos, sirviéndonos de las expresiones de Sir J. Lubbock, un periodo paleolítico y otro neolítico, y nadie pretenderá que el arte de pulimentar los groseros útiles de pedernal tallado haya sido tomado de parte alguna. En todas las partes de Europa, dirigiéndose hacia el este hasta Grecia, Palestina, Japón, Nueva Zelanda y África, incluso el Egipto, se han descubierto en abundancia instrumentos de pedernal, pero sobre cuyo uso los habitantes actuales no han conservado tradición alguna. Hay también pruebas indirectas de que antiguamente fueron usados por los chinos y los indios. Por lo tanto, no puede haber ninguna duda de que los habitantes de estos numerosos países, que comprenden casi todo el mundo civilizado, no se hayan encontrado alguna vez en condiciones de barbarie. Creer que el hombre primitivamente civilizado haya después sufrido en tantas distintas regiones una degradación completa, es formarse una idea muy lastimosa del embrutecimiento de la naturaleza humana. Cuanto más verdadera y más halagadora es la idea de considerar que el progreso ha sido más general que el retraso. Que se ha elevado el hombre, a pasos lentos e interrumpidos, es cierto, de un estado inferior al tipo más superior que haya alcanzado hasta el presente en inteligencia, moralidad y religión,